Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final y correo electrónico lirioteranem@hotmail.com. Igual puedes ver este programa a través de la web www.promar.tv y a través de la aplicación desde tu móvil promar.tv. Hoy, como todas las semanas, tenemos un tema interesante y educativo. Se trata de la realidad laboral venezolana en tiempos de pandemia. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy dueño de una pequeña panadería que tiene 5 empleados. Desde que empezó la pandemia, las ventas se vinieron al piso. 3 empleados me piden aumento de sueldo en dólares y alegan que por la inamovilidad laboral no los puedo despedir y de paso no cumplen con su trabajo. Me dicen que puedo calificarle el despido. Necesito asesoría acerca de ese procedimiento y si estoy obligado a pagarles bonos en dólares. Gracias, Julia. El artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Igual, el artículo 91 de la mencionada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a devengar un salario digno que sea suficiente para poder satisfacer las necesidades propias y de su familia. En este contexto, pues defino el derecho laboral como aquel conjunto de reglas que establece todas las relaciones que existen entre trabajador y patrono y entre todas las terceras partes intervinientes en la relación laboral. En el año 2020, en abril o en marzo del año 2020, cuando el gobierno nacional pues decreta la emergencia en virtud de la pandemia COVID-19, y decreta cuarentena total en Venezuela, con excepción de algunas empresas del sectores priorizados, Venezuela sufre un descalabro y una afectación fuerte en el mercado laboral. Para nadie es un secreto, pues que aunado a ese decreto de emergencia nacional, el gobierno nacional igualmente, pues ha tenido la política desde hace más de 15 años de decretar inamovilidad laboral para todos los trabajadores de Venezuela, pues que le impiden los despidos, que le impiden las transferencias de cargo y todas aquellas situaciones que los desmejoren en su puesto de trabajo. Aquellas empresas que por motivadas a su cuarentena cesaron en sus funciones laborales, no tienen la capacidad pues de tener ingresos para pagarle a sus trabajadores, pero estaban atados de manos de poder disminuir sus plantillas por la inamovilidad laboral. Aún en esos casos y viendo la afectación fuerte de los ingresos de las empresas, para mantener el talento y los buenos trabajadores, pues los empresarios se han inventado cómo poder retener a esos trabajadores para que ellos puedan satisfacer sus necesidades básicas y lo están haciendo a través de lo que se denomina los bonos salariales. Muchísimo del pago de esos bonos salariales se están haciendo en moneda extranjera. Muchos empresarios desconocen si esas bonificaciones tienen alguna injerencia en las prestaciones sociales. Muchas personas, ¿verdad?, que están poniendo en práctica esa modalidad, ahora sienten un poco de preocupación porque no están claras las reglas de eso. Muchos abogados consideran pues que esa bonificación no genera un impacto en las prestaciones sociales y otros abogados consideran que podría a futuro generar algún conflicto laboral. Pues de ese tema vamos a conversar hoy. Y para ello contamos con la presencia vía online de un profesional especialista en materia laboral desde la ciudad de Caracas, quien nos va a disipar esta serie de dudas. Vamos a conversar igualmente acerca de los beneficios o los pros, los contras de el decreto de inamovilidad laboral y
de cuáles son los riesgos y los beneficios para los empresarios de cancelar estos bonos en dólares. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que durante esta hora de programa trataremos el tema de la realidad laboral en Venezuela en tiempos de pandemia. Ya regresamos en Solución Final. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de un profesional del derecho especialista en el área laboral, quien nos acompaña desde la ciudad de Caracas vía Zoom. Se trata del abogado Jair Freitas. Jair es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, es industrólogo, abogado laboralista, profesor de pre y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y director de la empresa LAD Labor. Bienvenidos a ir a Solución Final. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo y por supuesto un gran saludo a todas las personas que sintonizan tu programa. Ay, gracias a ti por acompañarnos, porque sabemos, Jair, de tu trayectoria en el área laboral. El tema de hoy, o el nombre del programa de hoy, es Realidad laboral en Venezuela en tiempos de pandemia. Para nadie es un secreto, pues por supuesto que aparte de las suspensiones laborales de las empresas a través del decreto que el año pasado se produjo del Poder Ejecutivo, pues ahora tenemos otro agregado, o se mantiene otro agregado, que es el decreto de inamovilidad laboral, que por supuesto ahora es por 2 años. ¿Cómo empezamos a ir a explicarle un poquito a estos empresarios? No empresarios, porque la gente piensa que empresarios es una gran empresa, a los empleadores que pueden tener hasta 1 o 2 empleados en sus empresas, que tienen tantos trabajadores o que tienen tanto problema con los trabajadores, porque ahora, a sabiendas que tienes inamovilidad, pues el trabajador no produce. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, lo primero que es importante que se sepa que, digamos, hoy tenemos en Venezuela una situación que sí, en efecto, en parte está dada por el tema del impacto de la pandemia, pero que ya veníamos en una situación anterior que desde el punto de vista económico nos colocaba en una situación muy difícil, muy compleja para poder dar cumplimiento a muchas de las obligaciones que están establecidas en la ley. Venezuela tiene más de 100 normas que de forma directa o indirecta regulan el tema laboral. Me refiero a constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias y normas de rango sublegal como reglamentos, resoluciones, decretos. Estas normas a veces incluso tienen interpretaciones contradictorias o tienen definiciones contradictorias. Por ejemplo, pasa con el tema del accidente laboral, como lo define la ley, para colocar simplemente un dato, pero donde encontramos que la norma técnica dice una cosa, la ley dice otra, el reglamento, e incluso las interpretaciones del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia también van haciendo o motivando variaciones. Entonces, este elenco de normas probablemente producen cerca de 200 obligaciones para un patrono o empleador. Es decir, cuando yo asumo que quiero tener una relación formal con un trabajador, estoy automáticamente disparando 200 deberes que tengo que cumplir, desde la afiliación a los órganos en materia de seguridad social, como lo pueden ser el Instituto Nacional de Seguro Social, el tema del régimen prestacional de vivienda y hábitat, es decir, cualquiera de estas cosas, el tema del INSEE, por ejemplo, claro, que también implica ciertos pagos dependiendo de la cantidad de trabajadores, etcétera. Hasta el tema del pago de nómina, y dentro de este pago de nómina hay hasta obligaciones específicas de cómo hacer el recibo de pago, etcétera. Es decir, hay todo un elenco de pautas que se deben llevar a cabo para poder decir que en caso que un fiscal del Ministerio del Trabajo en un acto de visita de inspección, llevando a cabo una supervisión, determine, haga examen de estas obligaciones, el patrón no pueda salir airoso. Entonces, quizá lo primero es entender que el formalizar relaciones laborales con los trabajadores se involucra, obvio, en una serie de obligaciones que están establecidas en la ley, a las cuales el patrono tiene que dar observancia. Entonces, lo primero siempre va a ser decir, si no lo han empezado a hacer, hacerlo. Y si ya tienen relaciones obviamente iniciadas, pero no están en conocimiento de estas obligaciones, lo importante es orientarse. Hay siempre orientaciones de índole gratuita. En la Inspectoría del Trabajo es probable que reciban alguna orientación, no obstante que la Inspectoría del Trabajo suelen tratar de no asesorar u orientar al patrono, porque tienen de alguna manera un rol que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces,
Lamentablemente esto a veces implica que buscando de buena fe información para dar cumplimiento a obligaciones hay ciertos grados de resistencia, depende de la Inspectoría de Trabajo también, porque estos son temas a veces locales, pero luego está también las orientaciones gratuitas que se consiguen muchas veces en línea, donde hay ciertos tips o informaciones que pueden estar al alcance de las personas, que pueden contribuir a orientarse por lo menos en los deberes más importantes. Si el presupuesto lo permite, siempre la recomendación va a ser contratar especialistas sobre el área, Claro. bien expertos en recursos humanos, bien expertos en el área jurídico-laboral, para tratar de evitar llevar a cabo acciones que a veces incluso de buena fe pueden terminar significando incumplimiento. Eso es un tema. Ahora, aún en el contexto de pandemia, aún en el contexto del tema económico, estas obligaciones están vigentes. Entonces, no se puede suponer que por el hecho que estamos ante un escenario de COVID, el patrono tiene derecho a no cumplir, por ejemplo, con honrar pagos de utilidades, por ejemplo, si fuese el caso. Acreditación en las prestaciones sociales correspondientes a los temas trimestrales. Es decir, estas cosas van a continuar ocurriendo. Desde luego, si hay una relación laboral que está suspendida derivado del tema de la pandemia, en principio el patrono no está obligado a pagar el salario ni el trabajador a prestar el servicio. Pero si el patrono continuó pagando el salario, al menos los primeros meses, porque consideraba que por un tema de solidaridad, etcétera, y no supo documentar bien este tipo de obligaciones, hoy por hoy esos trabajadores tienen un derecho adquirido que aún en escenario de suspensión de relación laboral, el patrono debe cumplir con estas obligaciones. Okay. Y esto, expliquemos un poquito, Jair, lo de la suspensión de la relación laboral. Acabas de decir un tema muy importante, que es que si el patrono no estaba en conocimiento de lo que dice la regla, pues entonces perdió el derecho de hacerlo bien. O sea, ¿qué es lo que es a nivel laboral una suspensión de la relación laboral entre un patrono y un trabajador? Sí, la suspensión de la relación laboral son casos que están previstos en la ley bajo unos supuestos que están contenidos en el artículo 72, a tenor de lo cual, en caso que se presente alguno de estos escenarios, ninguno de los sujetos del contrato de trabajo, en este caso patrón y trabajador, están obligados a cumplir con sus obligaciones. La obligación fundamental del trabajador consiste en prestar servicios. La obligación del patrono consiste en pagar el salario, habida cuenta la verificación de esa prestación de servicios. Entonces, cuando hay una suspensión laboral, ninguno de los sujetos en principio debe cumplir esta obligación y, por lo tanto, en teoría, el patrono no tiene por qué pagarle al trabajador ningún pasivo de esta característica. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en la ley. Por ejemplo, en caso de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, o incluso accidentes comunes y enfermedades ocupacionales, la ley dice que el patrono paga a título indemnizatorio la diferencia entre lo que debería pagar el Seguro Social, que se supone es algo que acredita de manera automática, y el salario total percibido del trabajador. El Seguro Social, recordemos, paga después del tercer día de no prestación de servicios por razones de salud, paga 2/3 partes del salario. Entonces el patrono debería pagar el tercio restante, debería pagar los 3 primeros días completos, pero además esto tiene unos topes salariales, que quizás es un poco complejo explicarlo por acá, claro. Y ahí puede que esta cantidad sea un poco mayor o no. Pero salvo ese supuesto, si el trabajador no presta servicios, el patrono no está obligado a pagar el salario. Pero también en materia laboral, y esto es importante que se sepa, está obviamente los principios del derecho laboral, y para los trabajadores, cuando el patrono confiere un beneficio que no está expresamente previsto en la ley, eso se incorpora al patrimonio de los trabajadores, ese acervo de los derechos que tiene ese trabajador, y se traduce en un derecho adquirido para él. Entonces, por eso digo que si el patrono, no estando obligado a pagar porque estaba en un supuesto de suspensión de buena fe, queriendo honrar, para contribuir con que el trabajador, sabiendo que la cosa estaba crítica porque estamos en un tema de pandemia, etcétera, tuvo de buena fe la voluntad de continuar sufragando el importe equivalente al pago del salario, si hoy decidiera suspenderlo, un trabajador podría ocurrir ante la Inspectoría del Trabajo y decir, me están desmejorando, porque la condición en esta empresa es que aún en escenario de pandemia me tienes que pagar porque lo has venido haciendo y ahora en este mes me estás dejando de pagar. Entonces allí podría haber un conflicto, podrían darse situaciones de desmejora. De hecho, hay algunos casos en los que esto se ha planteado, porque además los trabajadores dicen, lo que está queriendo el patrono ahora es dejar de pagarme para que yo me vaya. Claro. Es la interpretación que está del otro racional. Y quizás es simplemente que el patrono ya no tiene el músculo económico para continuar llevando a cabo esta serie de gastos, porque su empresa tampoco está en condiciones de hacerlo, porque uno está produciendo, uno está colocando el producto. Entonces vivimos un escenario hoy donde hay un derecho laboral rígido, lleno de muchas obligaciones, de muchos deberes, y que si el patrono voluntariamente acepta cumplir con cosas que de pronto la ley lo estaba excusando, podrían considerarse derechos adquiridos y tener estas consecuencias para los trabajadores. Y por eso es que es muy importante orientarse antes de
tomar este tipo de decisiones, porque incluso el patrono sí pudo haber dicho y por escrito que aunque no tenía la obligación de pagar el salario, él iba a ensayar con un bono que no tenía carácter salarial en un pago único equivalente a una cantidad específica de bolívares y que luego verían que continuarían o no. Pero si estas cosas no ocurrieron, lamentablemente para el trabajador hay una sintomatología donde dice yo ganaba tantos millones de bolívares al mes, los he seguido sumando y ahora simplemente no me los pagan. Es una desmejora. Pero te voy a decir una cosa, que dure ser entonces en este país empresario. Todas las obligaciones que tiene para un empleador. O sea, el trabajador es el niño consentido entonces de la ley laboral. Ahora bien, explicaste claramente pues que el empleador que no tomó las previsiones legales en cuanto a la suspensión laboral pues puede sufrir estas consecuencias. Ahora vamos otra vez a retomar un poquito lo de inamovilidad laboral. ¿Qué es lo inamovilidad laboral en el derecho laboral venezolano? Ahí frente a como todo contrato en el cual hay dos personas que se obligan a cumplir obligaciones recíprocas, que son además de tracto sucesivo, dirían los juristas. Cada quien tiene que, desde que inicia ese contrato hasta su finalización, dar observancia a las obligaciones que están en ese documento, que se supone debe ser por escrito, aunque en materia laboral se permitan los contratos orales. ¿Qué ocurre? Nadie está obligado permanentemente a estar vinculado con otra persona en una relación contractual. Sin embargo, la ley, como tú señalas, es protectora del débil económico, que en este caso es el trabajador, tiene un punto de restricción en cuanto al esquema para finalizar estas relaciones de trabajo. Es decir, hay países que tienen un esquema de despido libre, como el caso norteamericano, donde salvo que el despido sea un despido discriminatorio, entonces procederían algunas indemnizaciones, pero si no simplemente finalización laboral y ya. En el caso nuestro, incluso lo tuvimos esquema de estabilidad relativa, donde se supone debes finalizar la relación laboral si hay una causa justificada, pero si tú estás finalizando la relación laboral sin causa justificada, termina la relación laboral, pero tienes que pagar unas indemnizaciones adicionales porque estás causando un daño a una persona, lo estás privando ilegítimamente de prestar servicio. En el caso nuestro, esa posibilidad se elimina. No solamente porque en abril de hace ya 19 años, 18 años, casi 19, se publicó una inamovilidad laboral que se fue prolongando y ahora pues es permanente, ya en la línea del tiempo la hemos tenido desde entonces, y que eso no permite prescindir los servicios del trabajador sin que exista causa justificada, pero además una previa autorización por parte de la autoridad competente, que en materia de inamovilidad laboral es la Inspectoría del Trabajo. Esto se reforzó en el año 2012 cuando cambia la Ley Orgánica del Trabajo, que establece un esquema de estabilidad absoluta que acompaña, o mejor dicho, solapa en los supuestos a la norma en materia de inamovilidad. Y hoy por hoy la realidad en qué consiste, que si un trabajador incumple con sus obligaciones e incurre en alguna causal para finalizar la relación de trabajo, el patrono tiene que primero documentar todas las pruebas relativas al caso, plantear este documento, que es un escrito de solicitud ante la Inspectoría del Trabajo competente. A veces hay inspectorías del trabajo o distintas inspectorías en un mismo estado, entonces corresponde visualizar si en efecto cuál es en donde debe plantearse el caso. Y una vez el trabajador es notificado, si no hay posibilidad de conciliar y que el trabajador simplemente le perdone la falta y se incorpore en el puesto de trabajo, se entiende, el trabajador debe contestar, que va a contestar negando esta situación. Claro. Se traba la litis, como dirían los procesalistas, se da la apertura probatoria y finalmente se incorporan todas las pruebas que permiten demostrar la inocencia de esto. Finalmente, un escrito en el cual cada quien pues resume cuáles son los alegatos y por qué cree que los fundamentos de derecho acompañan sus planteamientos, y un inspector que tiene que tomar una decisión. Lamentablemente en Venezuela, aunque el proceso en lapsos es corto, desde el punto de vista de los días hábiles y toda la cosa es muy corto, la verdad es que en la práctica toma mucho tiempo el lograr tener una respuesta por parte de la Inspectoría del Trabajo, entre otras cosas porque también la política laboral consiste en privilegiar los procedimientos de reenganche, es decir, incorporar los trabajadores que han sido legítimamente privados de prestar servicios, que aceptar que hay una finalización de una relación laboral. Y esto se traduce lamentablemente en situaciones negativas, porque aquí comienzan patronos a tener que negociar directamente con trabajadores, muchas veces a tener que pagar cantidades que están muy por encima de los supuestos máximos de la ley. Pero él necesita rescindir del contrato a esta persona por diversos motivos, probablemente. Pero la verdad termina enviando su mensaje equivocado
en el cual si usted es una persona que quiere sacar un máximo provecho a una empresa y no lo está haciendo bien, pues provoque que el patrón no quiera deshacerse de usted, porque eso significa que va a recibir un premio. Y el trabajador que es bueno, que lamentablemente toma la decisión de renunciar por cualquier otra aspiración, oferta de trabajo, porque se va del país, recibe una liquidación que muchas veces ínfima, es 5 o 6 veces menor a la de este que no lo hizo. Pero entonces, esas son las realidades de los mensajes que hay en el medio. Qué lamentable, bueno, de eso es muy lamentable lo que estás diciendo, pero es una realidad. Tenemos que hacer el primer corte en Solución Final. Amigos, hoy conversamos con el abogado laboralista Jair de Freitas de la ciudad de Caracas acerca de la realidad laboral venezolana en tiempos de pandemia. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado laboralista Jair de Freitas acerca de la realidad laboral venezolana en tiempos de pandemia. ¿Cuáles serían las opciones que le daría Jair de Freitas, un abogado especialista en el área laboral, a una empresa que tenga pocos trabajadores? Porque la gente siempre tiene sinónimo de empresario con dinero. También hay pequeños y medianos empresarios que tienen muy pocos empleados. Pero ¿cuál sería la solución cuando tiene 2 o 3 empleados de esas rémoras que siempre han vivido de las empresas para poder salir de ellos dentro de un marco legal? Yo diría que hay que asumir 2 enfoques. Por un lado, un enfoque preventivo que consiste en llevar a cabo un proceso de captación de talento que sea verdaderamente efectivo para evitar contratar personas que en algún punto de su relación laboral, digamos, han dejado ya referencias en otras experiencias respecto de que no son las personas idóneas para que estas las contraten en la empresa, porque no cumplen con o las competencias técnicas o las competencias actitudinales que se requieren. Es decir, estamos en un momento muy complicado en Venezuela, en el cual producir es difícil, en el cual llevar a cabo cualquier emprendimiento es muy complicado, y es un lujo tener que contar en una organización con alguien que verdaderamente no cumple con las expectativas que son necesarias para poder llevar a cabo con éxito una actividad profesional. Entonces, quizá desde el punto de vista del preventivo, el afinar ese proceso de selección, de captación de talento para evitar que estas cosas ocurran. En segundo orden, también diría que si de efecto identificamos que dentro de las personas que tenemos en nuestro equipo profesional hay trabajadores que no están cumpliendo, también hay una parte allí que puede ser preventiva, que a veces se puede abordar, se puede identificar cuál es el problema que está presentando el colaborador y a partir de allí brindar toda una serie de herramientas para coadyuvar a que esta persona supere esta circunstancia y eso permita que pueda dar el rendimiento idóneo o el esperado de acuerdo a lo que era la expectativa al momento de la contratación. Si todas estas cosas no están funcionando, entonces sí ya tenemos que abordar un escenario de cierre de la relación laboral. Los escenarios de cierre de relación laboral, creo en primer término, deberían ser concertados. Es decir, entre patrón y trabajador es mucho más fácil se pongan de acuerdo. Claro. Mira, ya hemos agotado todo esto, esto sigue sin funcionar. Siento que moralmente estoy legitimado a decirte que no me siento cómodo con esta relación de trabajo y quiero ponerme de acuerdo contigo en los términos de su finalización. Y si ello no es posible, nos corresponde haber hecho un trabajo en todo este interín siempre, que también es el de documentar la conducta de las partes. Es decir, si yo tengo unas funciones que son inherentes a mi cargo y esta persona no las estoy cumpliendo, el patrón debería estar documentando esos incumplimientos. Quizá, obvio, la ley te dice que las causas para despedir a un trabajador deben estar con un tiempo igual o inferior a 30 días de ocurrencia. Pero, digamos, eso, que digamos, no lo quiero decir en términos despectivos, pero digamos, esto es prontuario, es decir, todas estas circunstancias que anteceden claro. A mi toma de decisiones, porque podría ocurrir que alguien dice, oye, y tú en plena pandemia vas a dejar a alguien sin empleo porque no pudo asistir 3 veces a tu trabajo. Y dicen, no, mira todo lo que ha ocurrido, es que hemos hecho de todo para tratar de apoyarlo y no hemos podido concertar con él. Entonces tiene como un impacto distinto, aunque eso a lo mejor no sea evaluable, sí lo tiene. Pero clave va a ser siempre tener un buen reglamento interno de trabajo en el cual quede muy a contraste cuáles son los deberes que tiene cada una de las partes, cuáles son los derechos que tiene esa parte, que sea y más
cuál es un documento y que ambas partes aceptan constituye una prueba, ¿no? En caso de que se presente una situación, por ejemplo, de inasistencia, el decir en un reglamento interno que un control biométrico hace plena prueba de cuáles son las características de ese control biométrico. En caso de un hurto dentro de la entidad de trabajo, el haber dicho antes que la cámara de vigilancia era un medio probatorio válido reconocido por las partes, va a permitir abordar un proceso de finalización por falta de probidad. Entonces, son esas cosas que hay que manejarlas desde el punto de vista documental, del punto de vista del diseño, en un escenario previo, y que hay que continuamente estar reforzando por parte de quienes están a cargo de la función de recursos humanos de la empresa, cumplir con estos deberes también para que sea, digamos, tener una mayor probabilidad de que el procedimiento que se vaya a llevar a cabo en Inspectoría del Trabajo, si no hay forma de cerrar esta situación de manera concertada con el colaborador, sea exitoso, o por lo menos no se nos caiga por un tema de falta de pruebas, porque estamos fuera de los lapsos, etcétera. Y ya eso, digamos, sería el tema fundamental. Documentar, que siempre va a ser la clave. Muchos patronos, sobre todo pequeñas empresas, creen que no documentar los beneficia, pero en realidad los perjudica, porque el hecho de que no estés retratando lo que está ocurriendo en la organización no te permite tampoco proceder muchas veces. Claro. Maravillosa tu explicación. Es importantísimo que los empleadores entiendan que tenemos que documentar. Ahora bien, ¿cuál es el lapso que tiene un empleador para acudir a la Inspectoría del Trabajo y poder calificar el despido? Los patronos tienen un lapso de 30 días siguientes al momento en que ocurre la falta o que tuvieron conocimiento de que la falta ocurrió. Voy a poner un ejemplo en lo segundo. Alguien forjó un reposo médico en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, el patrono ve de forma típica la consignación de ese comprobante que justificaba en principio la inasistencia y procede a validarlo ante el instituto. Entonces, a lo mejor el instituto se toma 2, 3, 4, 5 meses. El patrono no tiene certeza y tiene que asumir de buena fe que ese reposo era cierto. Claro. Y ahora continúa prestando servicio y no ha habido nada. Pero resulta que de pronto recibe una respuesta por parte del instituto y dice, mira, ¿sabes qué? Aquí nadie vino. Entonces, si aquí nadie vino, este reposo no es verdadero, es un reposo falso. A partir del momento en que yo estoy recibiendo esa respuesta es que me están corriendo los 30 días para poder calificar, ¿no? O sea, no puedo decir, no, es que debiste haberlo hecho atrás, pero es que atrás yo no sabía si el reposo era verdadero. Por supuesto, o no. Entonces, son 30 días desde que ocurre la falta o desde que el momento en que el patrón es el que tiene conocimiento de que ello pasó, ¿no? Va a depender de también cuál es la circunstancia. Ahora, lo importante aquí siempre es la prueba, ¿no? O sea, y quienes son abogados saben de lo que me refiero. O sea, si no se prueba en el derecho no existe simplemente. Entonces, el poder documentar todo lo que está alrededor de esto va a ser siempre lo clave, respetar el lapso de 30 días. Y yo diría, sí, oriéntese con un profesional del derecho para ese procedimiento específico. Primero, porque es cuesta arriba. Estamos allanando la inamovilidad del trabajador en un estado cuya política laboral, más que de fomentar empleos, es de impedir despidos. Entonces, tenemos una circunstancia en la que hay muchas especificidades que están establecidas en el procedimiento de la ley respecto de qué se debe señalar en el escrito, cómo se debe presentar, etcétera. Y luego hay particularidades que también obedecen a prácticas de la Inspectoría del Trabajo específica que vaya a conocer el caso. Hay casos en los que piden croquis, hay casos en los que piden solvencia laboral, hay casos en los que simplemente piden los escritos. Es decir, no hay, digamos, un parámetro uniforme en estos temas y por lo tanto siempre es correcto buscar una orientación profesional para evitar por temas formales que en realidad no tienen que ver con el verdadero problema que está ocurriendo, se vaya a caer un procedimiento, porque ahí sí sería incentivar luego un conflicto laboral superior, porque tenemos a alguien dentro de la empresa que sabe que la empresa quiere prescindir su servicio, pero además la empresa fracasó en el intento. Entonces luego podrían haber retaliaciones indirectas dentro de lo que tiene que ver con el esquema de la resolución. No, pero que grave también lo que estás haciendo tú. O sea, esto es una ley entonces para favorecer. Yo entiendo que no quiero ser despectiva, pero a la gente que no le gusta trabajar en buena lid. Ahora bien, en este tipo de empresas venezolanas, que sobre todo las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes a lo mejor tienen otro tipo de funcionamiento, pero las pequeñas y medianas empresas que no cuentan en la actualidad, Jair, con medios económicos para dar un aumento de salario, que los empleados ganan, por supuesto, por encima del salario mínimo, porque en este país nadie gana salario mínimo, pero aún así los empleados no que obligan, casi que forzan a los empleadores a que les aumenten el salario, pero muchos se niegan porque no tienen capacidad para hacer eso. Eso es el motivo para que los trabajadores vayan al inspector del trabajo, o ellos pueden negociar
ahora vamos a hablar del tema de los bonos. Los empleadores pueden darle entonces esos bonos comunes que ahora están dando en dólares para paliar de alguna manera esa necesidad del trabajador. Muy buena la pregunta. Digamos, en líneas generales en Venezuela se mantiene este criterio que dice que si la persona está devengando por encima del salario mínimo, salvo que el patrón no haya pactado expresamente una frecuencia a la cual va a ser revisión del salario, no es exigible, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos una situación en la que normalmente los contratos de trabajo dicen cuál es el salario de enganche, por decirlo de alguna manera, es decir, con qué salario te voy a contratar. Pero no suele haber un compromiso expreso por escrito de la frecuencia con la que lo voy a revisar o no. Okay. Sabemos que estamos en una situación muy crítica en la que la inflación y la devaluación están diluyendo el poder adquisitivo del salario. Es obvio que probablemente nadie ya o muy pocas personas ganen el salario mínimo, eso lo sabemos también, pero desde el punto de vista del planteamiento es muy difícil que un patrono obviamente sea insensible. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Lo que sí viene ocurriendo en la práctica es que se dan dos tipos de compensación. Una compensación formal que la están impactando en el cálculo de las prestaciones sociales y luego otras que no deberían ocurrir, o por lo menos no de la forma como están ocurriendo, en los cuales están dando pagos adicionales a los trabajadores, muchas veces en moneda extranjera y además en efectivo, y que no se está reflejando en ninguna parte. Eso de pronto puede servir hoy para retener ese talento que tienes en la organización, porque al final del día estás compitiendo no solamente con las pocas empresas que todavía hagan vida en el mismo sector en el que tú estás, pero sí estás compitiendo probablemente con empresas a distancia, que si el servicio que presta esta persona lo puede hacer desde una computadora, etcétera, perfectamente puede ser contratado por empresas que ni siquiera están radicadas en Venezuela. Entonces, sí, el querer retener el talento te impone la realidad de tener que compensar, pero como la legislación laboral venezolana tiene un alto impacto en pasivos laborales, es decir, por cada bolívar que tú entregas, estás entregando mucho más luego en pasivos laborales, la gente se inhibe de reconocerlo formalmente como salario. Claro. Y incurren en estas conductas que son ilegales, pero lo hace con tal de tratar de retener el talento. Ahora, vuelvo al tema, o sea, al no haber, digamos, ningún parámetro distinto establecido en la ley, ningún patrón está obligado, salvo que lo haya establecido en una convención colectiva de trabajo, un acuerdo colectivo o en el contrato de trabajo, que iba a ser una revisión de cada 6 meses, 3 meses, etc. Y con todo hay que ver cuál es el tipo de revisión, porque las revisiones podrían darse por desempeño o podrían darse también por variables asociadas al tema de inflación y en qué términos fue pactado o no. O sea, que es un tema bien difícil, porque hoy lo que vimos en Venezuela es que el salario es insuficiente para el trabajador, pero también es impagable para el patrono. Y entonces este es un problema que ha sido muy difícil conciliar. Qué difícil. Entonces ahora, según tu experiencia profesional, vamos a darle entonces ahora un poquito de tu experiencia a todos los empleadores, ok, vamos a hablar un poquito aquí de los empleadores. ¿Es recomendable para poder paliar de alguna forma las necesidades de los empleados que estos empleadores den entonces esas bonificaciones en dólares para que el talento no se vaya, o no el talento, porque ahora ni siquiera empleados se encuentran, ¿verdad? Entonces, justamente para paliar un poquito que tú eres buen trabajador, de que tú tienes muchos años en la empresa, o sea, ¿es recomendable entonces que se paguen esos bonos en moneda extranjera, Jair? Bueno, el primer gran tema era que antes ni siquiera se podía, porque bajo las tesis conservadoras y bajo la ley del Instituto Cambiario, el desembolsar dinero y asumir compromiso en obligaciones en divisa era en algunos casos bajo interpretación literal considerado algo que no se podía hacer porque se hablaba que el salario se paga en moneda de curso legal. Entonces ahí teníamos una serie de restricciones porque la Constitución decía, y la misma frase, que el salario tenía que pagarse en moneda de curso legal, y luego el artículo 318 de la Constitución dice además, bueno, la unidad monetaria en Venezuela es el bolívar. Entonces bajo un tema del Instituto Cambiario era un tema que operaba con altas dosis de clandestinidad, en primer lugar por el temor a que puede ser considerado un tema ilícito cambiario. Llegaban al extremo de decir, constituye una empresa, la empresa va a hacer un contrato de servicios, se va a decir que eso está hosteado en otro país y se tiene una transferencia desde una cuenta extranjera a otra cuenta extranjera, o sea, unas vueltas fantásticas para tratar de un poco de coexistir con un esquema bastante rígido. De la eliminación de la ley de ilícito cambiario coincidió con que vino un gran esquema de evaluación y de inflación, entonces se fue haciendo práctica común, pero y aquí voy al tema. Hay empresas que lo hacen de una forma muy protegida, porque o una de dos, o diseñan una bonificación que verdaderamente no tiene carácter salarial. Recordemos que en Venezuela, para que un concepto sea salario, tienen que coincidir 4 características.
debe ser un pago periódico, incrementar el patrimonio del trabajador, debe ser consecuencia de la prestación de servicio y el trabajador debe tener sobre ese dinero libre disponibilidad. Si alguno de esos 4 botones no está encendido, el pago no tiene carácter salarial. Entonces muchas empresas decían, ¿sabes qué? Vamos a trabajar y diseñar de nuestro portafolio de beneficios para compensar al trabajador algo que apague alguno de estos bombillos y por esa vía establecemos un beneficio que no tenga carácter salarial, lo puedo pagar en divisas. Eso que se hizo con un buen blindaje y una buena documentación, eso está bien y eso se puede recomendar. Pero también entonces está el que no podía pagar al abogado, el que no podía pagar al asesor y le dijo el amigo que trabaja en recursos humanos en otra empresa, aquí te estamos dando $200 al mes y eso no es salario. Y todo el mundo puede hacerlo sin protegerse, y entonces ahora tenemos muchas situaciones en las que hay un salario que no ha sido demandado, pero que sí se está causando, y que por supuesto si el trabajador mañana ocurre ante los tribunales laborales, va a obtener una respuesta favorable por parte del Poder Judicial. Entonces, bueno. El patrón no te va a sentir estafado, porque es decir, yo te di esto de buena fe y habíamos dicho que no era salario. Qué grave, entonces, bueno. Una situación muy tensa. Bueno, esto es tema de otro programa, porque esto ya de verdad pique y se extiende. Eso tenemos que hacer el segundo corte en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde la ciudad de Caracas con el abogado Jair de Freitas, especialista en materia laboral, acerca de la realidad laboral venezolana en tiempos de pandemia. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos desde la ciudad de Caracas con el abogado laboralista Jair de Freitas acerca de la realidad laboral en Venezuela en tiempos de pandemia. Jair, llegamos casi en los últimos minutos del programa, pues, pero no podemos dejar en este espacio de dar respuesta al caso de la semana. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes a ese caso preciso en materia laboral, Jair? Sí, bueno, lo que tiene que saber el señor Julián es que fundamentalmente no existe ninguna norma expresa en Venezuela que obligue al pago del salario de moneda extranjera. Es decir, en Venezuela se señala, de acuerdo al artículo 91 de nuestra Constitución Nacional, que el salario debe ser pagado en moneda de curso legal. En efecto, la unidad monetaria, el signo monetario en Venezuela, de acuerdo al artículo 318 de nuestra Constitución, es el bolívar. La misma ley del Banco Central de Venezuela señala que el bolívar es la moneda de curso legal en Venezuela. Digamos, no hay ninguna norma que diga que el patrono está obligado a dar aumento en dólares a los trabajadores. Si el patrono considera que lo quiere hacer y lo puede hacer, en este momento, hablar de moneda de curso legal, que no es lo mismo hablar que moneda de curso forzoso, podría implicar que él adopte con un trabajador un esquema de compensación mixta en el cual tenga un pago en bolívares y un pago en dólares. Antes no se podía, ahora sí ya se puede en este momento, se podría hacer, pero tiene que ser en todo caso concertado, no es obligado, no puede ser impuesto a esta realidad. El patrono cumple con su obligación del pago de salario a través de la entrega de el pago en bolívares en el importe que haya pactado con el trabajador, que en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo. Y en cuanto a la segunda pregunta que hace, que dicen que los trabajadores dicen que tienen inamovilidad laboral y no los puedes pedir, aun cuando ya de esto abordamos en el programa, en efecto, el trabajador está investido en inamovilidad laboral, bien por el decreto dictado por el Ejecutivo Nacional o bien por algún otro tipo de protección especial, como por ejemplo si es delegado de prevención, dirigente sindical, una trabajadora embarazada, etcétera. En efecto, para el patrono poder proceder a la finalización de la relación laboral, debe ocurrir una causa que justifique esa decisión en los términos que está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo como causa justificada de despido. Debe estar dentro de los 30 días establecidos en la ley para dar además inicio a un procedimiento de solicitud de autorización de despido ante la Inspectoría del Trabajo competente, que es quien, luego de ventilar todas las instancias y lapsos procesales, incluyendo la fase probatoria, tomará la decisión de si se puede o no prescindir de los servicios de alguna de estas personas. No, estos pobres empleadores que ven este programa, bueno, tienen que buscarse un Jair Freitas para que le dé una lección de cómo proteger su patrimonio. Bueno, ya está, contestaste a nuestro amigo que debe estar viéndonos en este momento. Ahora bien, ¿cuáles son tus recomendaciones finales, Jair, a todos los empleadores y también a los trabajadores? Pero vamos a hablar, creo que los empleadores son los que tienen que tener más asesoría
jurídica para poder proteger sus empresas. ¿Cuáles son las recomendaciones finales a todos los empleadores de este país? Para que puedan, o sea, que la ley sea a favor de ellos. Sí, la primera recomendación es siempre permanezcan informados. La legislación laboral obviamente existe, pero también las interpretaciones que se hacen sobre ella son importantes conocerlas, especialmente las decisiones que dicta el Tribunal Supremo de Justicia, porque de alguna forma pautan cuál va a ser la interpretación de esas instituciones jurídicas. Entonces, estar informados creo que es un tema muy importante. Estar asesorados en la medida que su presupuesto se los permita, pues también, para poder conocer cuáles son el alcance de las obligaciones que tienen y poder llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones y documentarlas de manera correcta. Y en caso que existan conflictos, porque es natural, porque hay intereses contrapuestos, una relación de trabajo, tratar de resolverlos siempre por la vía de la concertación y si ello no fuera posible, a través de una orientación profesional, evaluar cuáles podrían ser las distintas alternativas, opciones que tiene el patrono para poder dar entonces cierre a una relación laboral en caso de que en efecto no sea posible rescatarlo. ¿Y cuál será tu recomendación a los trabajadores de buena fe? De muy buena fe. Yo creo que ya ni siquiera te tengo que decir mucho, porque yo creo que también una de las realidades que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años es que el trabajador está mucho más sensible a la condición económica de su patrono empleador y han aprendido a entender también que es muy importante preservar la fuente de trabajo, que esa fuente de trabajo es necesaria para poder resolver los temas de estas necesidades básicas que tiene el ser humano y los miembros de su familia y de las demás personas que hacen vidas en la empresa. Entonces, ser consciente de los planteamientos, ser proporcionales en las cosas que se están pidiendo y además tratar de cumplir con sus obligaciones en los términos que fueron establecidos. Si el trabajador también tiene inconformidades, que también es muy natural dentro de una relación laboral, plantearlas ante las instancias que debe tener la empresa, posiblemente alguien que pague la nómina o que lleve a cabo las funciones de recursos humanos, poder ventilar cuáles son los puntos que quiere plantear y si identifica que, pues digamos, en ese lugar ya no quiere estar, antes que boicotear una empresa, que lesionar patrimonialmente al patrono y por ende a las demás personas que hacen vida en esa organización, quizá es ser abierto, ser sincero, ser transparente y buscar un trabajo que de pronto sí cubra con sus expectativas, ¿no? Pero mientras estemos en una organización, nuestro deber siempre va a ser dar lo mejor de nosotros, cumplir con nuestros deberes y llevar a cabo, obviamente, todas las funciones para las cuales fuimos contratados. Exactamente, no hay más nada que agregar porque suscribo todas tus palabras. Según tu experiencia profesional, ya para culminar el programa, ¿a dónde va la tendencia laboral en Venezuela? ¿A dolarizar los salarios? Mientras no logremos controlar las políticas fiscales y las políticas monetarias en Venezuela, vamos a seguir viendo un deterioro del salario derivado de la inflación y la devaluación y por lo tanto es un instinto natural de todo ser humano tratar de preservar su patrimonio y su ingreso. Entonces sí va a ser algo que se va a mantener hasta que esto pues tenga un cambio y permita entonces una estabilidad económica que ya haga que esto no sea necesario o atractivo para captar o retener talento. Por supuesto, es un año muy particular. Aquí se esperan modificaciones de normativas, se espera la creación de una norma como por ejemplo Ley Especial de Teletrabajo que regule esta modalidad de prestación de servicios que ahorita está huérfana de instrumentación en el derecho laboral y yo creo que sí va a ser un año un poco más agitado desde el punto de vista laboral respecto a los años anteriores, porque recordemos que ahora el Poder Legislativo tiene unos diputados, estos diputados se supone van a llevar a cabo unos proyectos de ley y esto debería traducirse en una agenda desde el punto de vista de la Comisión Social, la Comisión Permanente para el Desarrollo Social Integral de la Asamblea, que podría terminar en normativas especiales o incluso disposiciones en rango sublegal que comiencen a mover un poquito lo que hasta ahora ha estado muy estático, ¿no? Hasta ahora lo que hemos tenido es movilidad, salario mínimo, una movilidad, salario mínimo. Es probable que este año vayan a ocurrir muchísimas otras cosas, entonces hay que estar muy atentos con eso porque puede ser normativamente un año así. Desde el punto de vista judicial, creo que va a haber más ratificación de criterios antes que implementación de nuevos criterios. Claro. Y porque es que la Administración del Trabajo, lo que visualizo es que vamos a seguir teniendo un volumen que se va a concentrar en los procedimientos de reenganche o calificaciones de despido, fundamentalmente. Bueno, más de lo mismo, Jair. Mira, vamos a hacer un programa luego de la normativa de teletrabajo, que acá, sé que dominas mucho la materia y bueno, ya te comprometo públicamente para que lo hagamos posterior. ¿Cuáles son tus redes, Jair, para que las personas te puedan contactar? Bueno, en todas las redes sociales ando por allí siempre, pero yo diría, si van a mi página, que es jairdefreitas.com, están todas ya marcadas allí, nada más le dan clic y llegan. Pueden buscarme en LinkedIn igual, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Estamos para ayudarlos y obviamente en la medida de lo posible tratamos de dar la mayor información disponible de manera gratuita que se puede, obviamente, para que sirva por lo menos una orientación inicial a las personas que sabemos tienen temas de recursos que no les permite hoy orientarse con un profesional.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Jair, por habernos acompañado. Fue una conversación muy amena y pasó el tiempo muy rápido, porque definitivamente este es un tema álgido. Nunca lo habíamos tratado en Solución Final. A ustedes, amigos, creo que, bueno, el profesor Jair de Freitas fue claro, enfático y didáctico en todo lo que nos dijo durante esta hora de programa. Yo suscribo con Jair, hay que asesorarse y estar muy informado. A los empleadores, pues, lamentablemente tienen la carga de la prueba, a lo mejor en estos momentos que son tan difíciles para Venezuela, pues, están llenos de obligaciones y de deberes. Como dijo Jair, hay que comprometerse con el empleo porque hoy en día tener un empleo fijo es una bendición de Dios. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.